Hola y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan a una nueva inmersión profunda. Bueno, hoy tenemos una misión analítica em, sumamente específica. Sí, hoy vamos a levantar un poco el capó del sistema legal, digamos. Exacto. Vamos a adentrarnos en los cimientos y en todo ese intrincado engranaje que es el derecho procesal civil guatemalteco. Y, a ver, para lograrlo hemos estado analizando una pila fascinante de textos, de resoluciones, documentos legales de todo tipo. Una montaña de papeles, literalmente. Madre mía, ya te digo. Pero el objetivo es destilar minuciosamente las reglas del juego, esas reglas que dictan cómo se resuelven los conflictos civiles y mercantiles en Guatemala. Claro, y sabemos que quienes nos escuchan probablemente lidian con estos plazos, con los juzgados y con estos conceptos casi a diario. O al menos tienen un interés muy riguroso en la materia. Así que hoy no nos vamos a quedar en la superficie ni en definiciones básicas, vamos a explorar la arquitectura estratégica de este sistema. Analizando por qué los engranajes están diseñados de esta manera y, bueno, cómo operan realmente en la práctica, que es lo que importa. Eso es, vale. Vamos a desgranar esto, porque el origen de este código, su misma fecha de nacimiento, ya nos da una pista bastante clara de la robustez de su estructura. Desde luego. A ver, para entender la mecánica actual es imprescindible mirar el contexto histórico de su fabricación. El Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala, que rige hoy, entró en vigor el 1 de julio de 1964. 1964. Se dice de pronto. Sí. Fíjate. Sustituyó al antiguo Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Y el contexto político no es un detalle menor aquí. Se promulgó durante el gobierno de facto de Enrique Peralta Zurdía. Ajá. Lo fascinante aquí es observar a los arquitectos detrás de esta monumental obra jurídica. Hablamos de juristas de la talla de Mario Aguirre Godoy, Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardón. Que no hicieron precisamente un trabajo improvisado. Para nada, diseñaron una estructura procesal tan milimétrica que más de medio siglo después sigue siendo la columna vertebral del litigio en el país. Totalmente. Pero hay un aspecto fundamental que la doctrina que estamos analizando hoy subraya constantemente, y es que este código de 1964 no opera en un vacío legal. Su legitimidad y su funcionamiento están indisolublemente anclados a la Constitución Política de la República de Guatemala. Claro, y ese anclaje es lo que evita que el proceso civil se convierta, no sé, en una simple herramienta de coerción. Es decir, los documentos nos muestran que el Código Procesal Civil y Mercantil es como los pasillos, las salas y las puertas por los que transita un litigio. Eso es. Pero la Constitución es el cimiento de hormigón que sostiene todo el edificio. Si repasamos los artículos constitucionales que actúan como pilares, vemos que el diseño busca neutralizar cualquier desequilibrio de poder desde el primerísimo momento. Ostras. Y fíjate en la precisión de esos pilares constitucionales. El artículo 4 establece la igualdad de las partes. En términos procesales, esto significa que el diseño del juicio no puede favorecer inherentemente al demandante ni al demandado. Las armas procesales deben ser simétricas. Exactamente, sinimípricas. Y luego entra en juego la piedra angular de todo litigio, el artículo 12, que consagra el derecho de defensa y el debido proceso. La máxima de que nadie puede ser condenado sin ser citado, oído y vencido. Parece una obviedad hoy en día, ¿verdad? Pero es la barrera técnica que impide resoluciones sorpresivas o arbitrarias. Sin una notificación válida, por ejemplo, todo el castillo procesal se derrumba. Ya, y para que esa maquinaria empiece a moverse, el ciudadano necesita una especie de llave de encendido. Los textos apuntan directamente al artículo 28, el derecho de acción y petición. Ese es el detonante. Es la garantía absoluta de que el Estado no puede ignorar una controversia que se ha planteado formalmente. Y a esto le sumas el artículo 29, que exige la publicidad de los actos, obligando a que la justicia no se administre en secreto. Que es vital. Claro. Ahora, si avanzamos hacia la estructura del organismo judicial en sí, los artículos 203 y 204 blindan la independencia de los jueces. Ningún poder externo puede dictarles una sentencia. Ni presionarles. Eso es. Y hay un límite constitucional muy pragmático que, a veces pasa un poco desapercibido. Está regulado en el artículo 211, el límite de no más de 2 instancias. O sea, para que no estemos apelando hasta el infinito. Justo. El legislador fue plenamente consciente de que un juicio que permite apelación tras apelación se convierte en una condena financiera y temporal, por lo que se prohíbe eternizar los procesos. A ver, plantear un límite de 2 instancias es un cortafuegos evidente contra el desgaste judicial. Pero claro,
tener estos principios constitucionales en papel es una cosa, y organizar el día a día de miles de demandas es otra muy distinta. Ya te digo. El Código Procesal Civil y Mercantil es un gigante. Entonces, ¿cómo se estructura este código internamente para procesar desde, no sé, una herencia hasta un embargo millonario sin colapsar en el intento? Pues mira, la arquitectura del código se divide en 6 libros secuenciales, y la lógica, te digo, es muy clara. El libro primero sienta las disposiciones generales, define quién tiene jurisdicción, las reglas de competencia y quiénes son los sujetos procesales. El tablero de juego, vamos. Exacto, preparan el tablero. Una vez establecido esto, el libro segundo regula los procesos de conocimiento, que son aquellos juicios donde existe una controversia real y el juez debe declarar quién tiene el derecho. Luego, el libro tercero aborda los procesos de ejecución. Que ahí ya la cosa cambia. Cambia totalmente. Aquí ya no se discute quién tiene la razón. Ya hay un título, como una sentencia previa o un cheque no pagado, y lo que se busca es forzar el cumplimiento. Y no podemos dejar de lado el libro cuarto, que es el que maneja los procesos especiales o la jurisdicción voluntaria, donde realmente no hay litis ni enfrentamiento, sino situaciones que requieren una simple declaración judicial, como unas sucesiones o declaratorias de incapacidad. Así es. Y el esquema se completa con el libro quinto, dedicado a las alternativas comunes a todos los procesos, como las tan utilizadas providencias cautelares, de las que hablaremos luego. Y finalmente, el libro sexto, que establece el sistema de impugnación de las resoluciones, o sea, las apelaciones y los recursos. Tela marinera, sí. Pero más allá de los libros, lo que realmente lubrica estos engranajes son los principios procesales. Te pongo un ejemplo. El principio de convalidación. En la práctica, esto significa que si ocurre un acto nulo o defectuoso durante el proceso, pero la parte afectada no lo impugna en su momento, ¡se lo traga! literalmente, el acto se considera tácitamente aceptado y el juicio avanza. ¡Ostras! Ese es un punto de inflexión estratégico enorme para cualquier abogado. Si no estás atento y dejas pasar un defecto formal, el sistema te aplica la convalidación y pierdes la oportunidad de quejarte más adelante. Te quedas sin comodín. Es una forma muy agresiva pero necesaria de mantener el principio de celeridad procesal y el de concentración, forzando a que las etapas precluyan y el juicio no se estanque. Y hablando de no estancarse, llegamos al nervio central del litigio procesal, que son los plazos. Ay, los plazos. Las fuentes que manejamos son sumamente estrictas respecto a cómo se mide el tiempo aquí. El rigor técnico de los plazos en Guatemala es implacable. Están regidos de forma cruzada por el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil, apoyado a su vez en los artículos 45 y 46 de la Ley del Organismo Judicial. Todo atado y bien atado. Todo. La mecánica estipula que los plazos comienzan a correr al día siguiente de la notificación, y un aspecto operativo crucial es que cuando el plazo se fija en días, el sistema descarta los días inhábiles, los feriados y, por supuesto, los fines de semana. Ese es el reloj procesal puro y duro. Ahora, antes de siquiera presentar una demanda y activar ese famoso reloj, el litigante se enfrenta a la delimitación de la competencia por razón de dinero, la famosa cuantía. La barrera de entrada. Y los documentos nos muestran unos umbrales económicos que son matemáticamente infranqueables, dictados por acuerdos muy recientes de la mismísima Corte Suprema de Justicia. Esos umbrales determinan si un caso va a un juzgado de paz o a uno de primera instancia, y las fronteras, como dices, son absolutas. En materia civil, bajo el Acuerdo 49-2024 de la CSJ, los juzgados de paz tienen competencia para conocer disputas de hasta 80,000 quetzales. 80.000 justos. Justos. A partir de 80,001 quetzales, la competencia salta automáticamente a primera instancia. Por un solo quetzal. Y el terreno cambia totalmente si hablamos de materia de familia, regido por el Acuerdo 52-23. Los textos nos indican que los juzgados de paz asumen lo que denominan ínfima cuantía, fijada en 18,000 quetzales anuales, y la menor cuantía, que llega hasta los 36,000 quetzales anuales. Eso es. Superar los 36,000 quetzales, aunque sea por una fracción mínima, te traslada a primera instancia. Es que esto exige una precisión absoluta al redactar las pretensiones económicas. Esa es la primera barrera técnica. Pero bueno, supongamos que ya estamos en el tribunal correcto, con el reloj en marcha. Eventualmente el proceso desemboca en su fase más crítica: probar los hechos. Cuando un juez se encuentra ante dos narrativas contradictorias sostenidas por pruebas distintas, la ley guatemalteca no lo deja a la deriva. Menos mal.
Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía del derecho, vemos que el legislador diseñó 3 sistemas distintos de valoración de la prueba, dependiendo de lo que se esté evaluando. Los manuales de instrucciones del juez. Y aquí es donde la rigidez que veníamos comentando tiene ciertos matices. El primer sistema es muy calculador, la prueba legal o tasada, anclada en los artículos 139 y 186. Ajá. Entiendo que bajo este sistema el juez funciona casi como un autómata, porque la ley ya le impone qué valor exacto debe darle, por ejemplo, a un documento público debidamente autorizado. Tal cual. El margen de interpretación del juez en la prueba legal es mínimo, está maniatado por el legislador. Pero luego el sistema se flexibiliza con la sana crítica, fundamentada en los artículos 127 y 161. Que ya suena más humano. Mucho más. Aquí se espera que el juzgador aplique un método empírico. El juez valora las pruebas basándose en las reglas del correcto entendimiento humano. Fusiona la lógica formal con su propia experiencia de vida y el sentido común. Es el sistema más equilibrado y el predominante. La libre convicción, regulada en el artículo 170. Los textos explican que aquí el juez examina la prueba puramente según su conciencia, sin estar atado a la ley y ateniéndose a que ni siquiera debe dar una razón suficiente de su convencimiento. Sí, suena fuerte. Es que tras hablar de reglas milimétricas y plazos exactos, ¿no abre esto una puerta gigantesca a la arbitrariedad? ¿Cómo se sostiene esta figura en un sistema tan formalista? Yo estoy asombrada. Es una aparente contradicción, claro que sí, pero tiene un propósito muy específico en ciertas áreas del derecho donde la percepción directa es vital, como al valorar la declaración de las partes en determinadas circunstancias muy concretas. Ya entiendo. Aunque la libre convicción permite al juez fallar según su conciencia sin someterse a reglas matemáticas de prueba, el límite sigue siendo el bloque constitucional y el debido proceso. No significa que el juez pueda inventar hechos. O sea, no es barra libre. Exacto, no es barra libre. Significa que se confía plenamente en su fuero interno para determinar quién dice la verdad. Es un contraste fascinante frente a la rigidez del resto del código. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez entendidas las reglas de valoración, debemos observar la arena de combate principal, el juicio ordinario. Sabemos que existen otros procesos de conocimiento, como el oral o el sumario, pero el análisis de hoy se centra en el ordinario como el prototipo. El rey de los procesos. El proceso por excelencia para las disputas civiles más complejas. Así es, el juicio ordinario es el esqueleto procesal más detallado. Todo inicia con la demanda, el escrito donde el actor cristaliza su pretensión. La ley contempla la posibilidad de una ampliación de la demanda, permitiendo modificar los términos antes de que la contraparte responda. Y una vez fijada la demanda, el tribunal emite el emplazamiento. Eso es. Y ojo, que el emplazamiento no es una simple invitación a tomar un café, es un mandato judicial que otorga un plazo perentorio para que el demandado asuma una postura. Y la doctrina nos detalla que esas actitudes defensivas son decisiones profundamente estratégicas. No presentarse implica asumir la rebeldía. Que es un riesgo tremendo. Y en el extremo opuesto, el demandado podría optar por el allanamiento, aceptando sin más la demanda, rindiéndose básicamente. Pero si la estrategia es litigar y pelear, las opciones se vuelven muy técnicas. El demandado puede interponer excepciones previas, que no discuten quién tiene la razón en el fondo del asunto, sino que atacan la viabilidad formal del proceso. Por ejemplo, señalar la incompetencia del juez o la caducidad del derecho. Es una forma legal de decir, oye, este juicio está mal planteado desde su origen. Es como intentar descalificar al corredor antes de que empiece la carrera. Y si eso no funciona o no aplica, pues se pasa a la contestación de la demanda en sentido negativo, rechazando los hechos. Pero la verdadera artillería pesada llega con las excepciones perentorias. Ahí le has dado. Estas sí que atacan la yugular del reclamo, buscando destruir la pretensión del actor de manera definitiva. Y, por supuesto, no olvidemos la maniobra ofensiva por excelencia, la reconvención. La contrademanda de toda la vida. Aprovechando el mismo proceso, el demandado se convierte en demandante. Un giro de guión en toda regla. Una vez superada esta fase de ataques y bloqueos, se abre a prueba el proceso. Y la fase probatoria es tan crucial que la ley permite un periodo extraordinario de pruebas si hay evidencias fuera del país. E incluso una ampliación del periodo si existieron obstáculos justificados. Agotada la prueba, las partes presentan sus alegatos finales en la fase de vista. Y antes del veredicto, hay una herramienta que me parece muy reveladora sobre la búsqueda de la verdad, el auto para mejor fallar. Ajá.
Si el juez llega a este punto y aún tiene dudas genuinas tras revisar los expedientes, la ley le permite hacer una pausa procesal. Puede ordenar de oficio diligencias adicionales para aclarar su panorama antes de emitir la sentencia. Es el último recurso inquisitivo del juez civil, entonces. Y finalmente todo este despliegue culmina en la declaración de condena. La sentencia ejecutoriada define el derecho y crea una obligación que, jurídicamente, se clasifica en tres grandes dimensiones. La obligación de dar, de hacer o de no hacer. Que es en definitiva el título que da acceso a la coerción del Estado. Todo este recorrido procesal tiene un rigor impecable, de verdad. Pero planteando un escenario estrictamente práctico, un juicio ordinario, con todas estas fases, incidentes y apelaciones, puede extenderse durante años. Años y años, sí. Entonces, ¿qué impide que, durante todo este tiempo, el demandado simplemente liquide sus cuentas, traspase sus propiedades a terceros o que las evidencias clave desaparezcan por arte de magia? Es decir, ganar una sentencia después de 3 años no sirve de absolutamente nada si el perdedor es legalmente insolvente en ese momento. Ese es el mayor riesgo del litigio, sin duda. Y es la razón por la que el sistema diseña un escudo paralelo, el proceso preventivo o cautelar. La doctrina civil es muy clara al diferenciar dos mecanismos de protección que suelen confundirse bastante a menudo, pero que operan en dimensiones distintas. Primero, tenemos las pruebas anticipadas, que están ubicadas en el libro segundo. Que son puramente conservatorias, ¿verdad? Se utilizan para asegurar que una evidencia testimonial o documental no se pierda antes de que el juicio siquiera inicie o llegue a la fase probatoria. Correcto. Aseguran la fuente de la prueba. Por el otro lado, en el libro quinto, encontramos las verdaderas medidas de garantía patrimonial, las providencias cautelares. Su función es inmovilizar la realidad exterior para asegurar que una eventual sentencia condenatoria no sea una victoria de papel. Ya. Son de carácter provisorio y dependen absolutamente de que se promueva el juicio principal. Y la lista de estas medidas cautelares es contundente. El juez puede dictar el arraigo, cerrando legalmente las fronteras para que la persona no abandone el país. Puede ordenar la anotación de demanda en los registros, advirtiendo a cualquier comprador que ese inmueble está bajo litigio. Nadie lo va a querer comprar. Desde luego. Existe también el embargo para congelar cuentas bancarias, el secuestro judicial para desapoderar físicamente bienes muebles y la intervención. Muy importante esa última. Sí, diseñada específicamente para tomar control operativo de establecimientos comerciales o sociedades. E incluso los textos mencionan las providencias de urgencia, que es una especie de cláusula abierta para situaciones donde el catálogo normal simplemente no sea suficiente. Son instrumentos de presión sumamente agresivos, y por eso mismo, la ley generalmente exige que quien las pide preste una garantía económica para cubrir posibles daños si la demanda resulta ser infundada. No es gratis pedirlas. Salvo en una excepción que resalta muchísimo dentro de este mar de términos mercantiles y patrimoniales. Hablo de la medida de protección de la persona. Así, es una figura procesal de enorme valor humano. Permite el traslado físico de una persona como un menor o alguien sometido a vejámenes a un lugar seguro, garantizando que pueda ejercer sus derechos o manifestar su voluntad libre de coacción. Es vital. Lo destacable jurídicamente es que el juez puede decretarla de oficio, sin que medie solicitud formal previa. Y lo más importante, no requiere que se constituya garantía económica alguna. Es el sistema procesal reaccionando de forma inmediata para salvaguardar la integridad antes que el patrimonio. Me parece brillante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Toda esta arquitectura que hemos desgranado hoy, desde los mandatos constitucionales de igualdad y debido proceso, la precisión implacable de los plazos procesales, los sistemas de valoración donde la sana crítica convive con la libre convicción, hasta el blindaje final de las providencias cautelares. Todo esto conforma el ecosistema de la justicia civil en Guatemala. Todo está conectado. Para quienes operan dentro o cerca de este sistema, comprender la interconexión de estos engranajes otorga una perspectiva inmensa. Significa entender que la forma es tan importante como el fondo y que el desconocimiento estratégico del proceso penaliza incluso al que tiene la razón legal de su lado. Y esto plantea una pregunta importante y de fondo para terminar. Hemos diseccionado un código procesal civil y mercantil que, como señalamos al inicio de la charla, fue promulgado en 1964. Es un triunfo absoluto de la estructuración legal.
Está cimentado en plazos inflexibles, notificaciones formales y pasos mecánicos concebidos en una era de papel-carbón, máquinas de escribir y tiempos procesales análogos. Y ahí está el pensamiento provocador que queremos dejar sobre la mesa para nuestra audiencia hoy. El mundo exterior hoy se mueve a la velocidad de la fibra óptica. Un contrato, una disputa mercantil o una transferencia bancaria transatlántica ocurren en milisegundos. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo sobrevive, cómo respira y cómo se adapta diariamente este riguroso reloj de engranajes suizos de los años 60 para procesar de manera justa y eficiente la caótica, veloz y digitalizada realidad de las controversias del siglo XXI? Es un reto constante de interpretación para los operadores del derecho. Totalmente. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy, pero animamos a toda la audiencia a seguir analizando y cuestionando el sistema que estructura nuestra realidad legal. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.